Quiero comenzar leyendo la cita que aparece en las hojas suyas al principio, esa cita de John Piper. Le pedí a mi hermana Mari que la lea. Dice, el matrimonio existe en última instancia para mostrar el amor que sostiene el pacto entre Cristo y su iglesia. La manera en que los esposos y las esposas lo exhiben es descansando en la experiencia de la gracia de Dios y proyectándola desde una experiencia vertical con Dios hacia una experiencia horizontal con su cónyuge. Okay. Déjeme hacer una pregunta a la luz de lo que acabamos de escuchar. Quiero que piensen por unos segundos en qué experimentaste. Déjeme tratar de nuevo. Piense en un momento en qué experimentaste un perdón genuino. O sea, un momento en el que experimentaste un perdón genuino, ya sea que lo recibiste o que lo diste. ¿Qué hizo que ese perdón fuera difícil? Esa es la primera pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que ese perdón fuera difícil? ¿Y qué es lo que lo hizo posible? Así que piensen en un momento en donde recibieron o extendieron perdón. Y entonces piense qué hizo el perdón difícil. Si es que lo hizo difícil, si lo hizo fácil, pueden compartir eso también. ¿Y qué fue lo que lo hizo posible? Yo tengo uno, brother. Cuando estaba más joven en mi familia pasó una situación con unos familiares y pues estaba yo en el mundo y yo decía, cuando me tope a esta persona, yo voy a tomar justicia en mis manos. Y siempre que salía, pues sabía por dónde andaba y lo buscaba y no. Total que nunca, gracias a Dios, nunca me lo topé. Y cuando vine a Cristo, y empecé a entender su palabra y lo que es el perdón, lo perdoné. Y yo dije, lo perdono por lo que pasó. Y pasó una situación que estaba yo con mi mamá, mis hermanos, y yo les platiqué y les dije, hey, yo a esta persona lo perdono. Y todos se me echaron, ¿cómo lo vas a perdonar? Y esto, lo otro, por lo que pasó. Y le digo, yo lo perdono porque es lo que Dios me pide hacer. Ahora es diferente yo perdonarlo a que Él venga y se sienta conmigo a comer en mi misma mesa. Yo lo perdono cuando lo vea, no lo amo, ahorita todavía no puedo decir que lo amo, pero lo perdono genuinamente. Ya lo que pasó, desafortunadamente pasó, está en el pasado. Y hasta ahorita mi familia no entiende cómo puedo perdonar a esa persona, pero y todo es posible por Cristo y porque el Espíritu vive en mí. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya recibido perdón? Aquí, el hermano nos dio un ejemplo de extender perdón. ¿Alguien que haya recibido perdón? ¿Cómo se sintió eso y cuál fue la experiencia? Es muy difícil perdonar, pero tenemos que alinearnos con su palabra, porque Dios así lo dice, que de qué vamos a la recompensa, ¿verdad? Si amamos al que nos ama o al que nos está vendiendo, que nos hirió, nos faltó. Y es difícil porque a mí me pasó y me dolió mucho mi corazón. Y entonces, pero todo lleva un proceso, todo lleva un cambio de sanación. Y yo hoy le doy gracias a Dios por ese día que perdoné a esa persona para yo librarme también de
¿verdad? Porque me estaba oprimiendo, Ujú. ya hasta la salud me estaba afectando y todo eso. Entonces uno deja que eso le afecte y entonces uno ya no empieza a caminar con Cristo en su camino como Dios quiere, porque te desvía de eso y empiezas a tu mente a trabajar diferente. Y yo porque lo perdono, yo porque esto, yo, o sea, no. El perdón es de verdad y lo amamos en el amor de Cristo como Dios me ama a mí. ¿Alguien más? Yo pienso que como un matrimonio, el recibir el perdón de tu cónyuge cuando vienes al Señor, hay muchas cosas que nos hicimos y nos dañamos antes de venir al Señor que no pensamos, o que las haces en enojo, en ignorancia, en cualquier excusa que quieras usar, y el venir al Señor y el sentarnos y pedirnos perdón uno al otro porque sabemos lo que nos hicimos uno al otro. Yo pienso que eso fue un punto muy crucial en nuestro matrimonio, donde cuando venimos al Señor nos sentamos, nos pusimos todo en claro de las cuentas y nos pedimos perdón, y el recibirlo nos ayudó a llegar a otro nivel en nuestro matrimonio. Ok. ¿Alguien más? Ustedes sabían que eventualmente íbamos a llegar a esto, ¿cierto? Hay varias cosas que quiero recordar de lo que hemos estado hablando durante estas semanas, porque ustedes las escuchan aquí, la escuchan en este contexto de una discusión durante una hora de discipulado y no les suena extraño. Pero si ustedes toman alguna de las ideas que nosotros hemos discutido aquí y hablan fuera del contexto de la iglesia y hablan con personas, ya sean creyentes o no creyentes, personas puede ser que los miren a ustedes como si tuviesen un tercer ojo. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido aquí que el matrimonio no es principalmente para hacernos felices. Traten eso esta semana con alguien. Traten esa afirmación con alguien. Díganle, tú sabes que el matrimonio no es principalmente para hacer a los cónyuges felices. Y miren a ver qué reacción ustedes obtienen. Una vez que se recuperan de esa, díganle, o les van a preguntar si el matrimonio no es para hacer los cónyuges felices, ¿para qué es? Y entonces ustedes le van a decir, es para ayudar a los cónyuges a crecer en santidad. Y vean a ver qué reacción ustedes reciben. Y dicen, y es indispensable que en el matrimonio crezcamos y nos ayudamos a crecer en santidad del uno al otro para el propósito final del matrimonio. El propósito último, final del matrimonio es la gloria de Dios. Y somos honestos con nosotros mismos. Cuando nosotros nos casamos, cuando estábamos buscando una pareja, pues bueno, yo no quiero calumniarlo a ustedes, pero en el caso mío, yo no estaba pensando en esas cosas. A lo mejor ustedes sí, pero yo no. Y yo me sospecho que muchos otros no están pensando en esto. Fíjense en lo revolucionario que es esta idea. El matrimonio es no fundamentalmente, no principalmente para hacer felices a los cónyuges, sino para ayudar a que los cónyuges para ayudar a que los cónyuges se parezcan más a Cristo, para su santificación. Con el propósito último de que Dios reciba la gloria. Porque en última instancia, esta es otra idea que pueden tratar con sus amigos.
el matrimonio es una metáfora, una parábola de la verdadera relación matrimonial, que es la relación entre Cristo y su iglesia. En otras palabras, cuando tú estás casado, you're cosplaying, ¿verdad? No sé cómo se dice eso en español, pero básicamente tú estás desempeñando un rol, desempeñando un papel. ¿Cuál es ese papel? Pues la relación cósmica que existe entre Cristo y la iglesia. Sí, piensen en todas esas ideas que aquí en el contexto de la hora de discipulado suena como, eso tiene sentido. Eso tiene mucho sentido. Eso obviamente es cierto. Trátalo el lunes con gente que tú conoces. O mejor aún, párate frente al espejo y repítete estas ideas para ver cómo tú mismo reaccionas. Porque la realidad es que estas ideas son revolucionarias. Y son revolucionarias porque en el aire en el que nosotros respiramos, la cultura en la que nosotros vivimos. Y cuando estoy hablando de cultura, no estoy hablando de la cultura en los Estados Unidos, la cultura en Texas. No es de eso de lo que estoy hablando. Cuando yo estoy hablando de la cultura, estoy hablando de el mundo caído en el que nosotros vivimos. En el cual nosotros somos parte, porque aunque no somos del mundo, estamos en él. Y entonces tenemos que estar siempre conscientes de esa realidad, de que el agua en donde nosotros nadamos no promueve estas ideas. Así que cuando pensamos que el propósito del matrimonio es santificación mutua, pues entonces eso suena bien y correcto, y lo es, pero al fin del día yo tengo que regresar a casa a vivir con esta pecadora, y esta pecadora tiene que ir a casa a vivir conmigo. De nada ayuda, ¿verdad?, el yo decir, es que yo vivo con una pecadora, porque ella puede decir lo mismo acerca de mí. Y entonces, en esta sesión lo que queremos hacer es pasar de la teoría o de la doctrina, si quieren verlo de esa forma, a la práctica. Porque en última instancia tenemos que contestar esta pregunta: ¿cómo es que dos pecadores, cuyo trabajo es ayudarse el uno al otro a santificarse, cómo funciona esto? ¿Cómo se ve esto? Y lo primero que tenemos que entender es lo que el matrimonio es y lo que no es. Y lo segundo que tenemos que entender son dos prácticas fundamentales, que es la práctica de el soportar o tolerar o paciencia. Esas tres palabras es la misma cosa. Esa práctica de tolerar o soportar y la práctica de perdonar. Esa va a ser la clave para habilitar a estos dos pecadores a ayudarse a crecer en santidad. Así que lo primero que tenemos que ver es qué es el matrimonio y qué no es el matrimonio. Y estas ideas no son nuevas tampoco. Ya hemos estado discutiendo estas ideas. El matrimonio es un pacto. Cuando en el mundo, y seamos honestos, nosotros, cuando no estábamos reflexionando en estas ideas, consideramos el matrimonio como un contrato. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Pues en la tabla ahí donde ustedes en sus notas, y si no tienen sus notas, acérquense a alguien para que la vean. Nosotros vivimos en una cultura de pactos o en una cultura de contratos. Nos vivimos en una cultura de contratos. Y entonces, ¿qué es lo que caracteriza un contrato? Pues si ustedes ven esa tabla, se dan cuenta de que el contrato es condicional en el cumplimiento. ¿Qué significa eso? Significa que está condicionado a que los términos del contrato se cumplan. En la medida en que tú cumplas con los términos, el contrato está vigente
y en el momento en que no, pues entonces tenemos problemas. Lo otro que caracteriza el contrato es relacionado con eso, porque el contrato puede anularse si se violan los términos del contrato. Porque el contrato es principalmente una transacción legal. Y las cláusulas para romper el contrato o para salir del contrato están incluidas en el contrato mismo, ¿verdad? El contrato dice, pues fulano de tal, pues, estas son las dos partes, y entonces pues estas son las obligaciones de cada parte, y entonces si esta parte no cumple, pues entonces estos son los remedios, y si la parte que violó no puede remediar, pues entonces esta es la cláusula de salida. Eliminamos el contrato. Y entonces la relación se disuelve. Así que el contrato es básicamente una transacción legal en donde cada parte establece lo que necesita y en la medida en que lo está recibiendo, el contrato funciona y continúa vigente, pero en el momento en que lo que estipula el contrato no se está logrando, el contrato entonces se disuelve. Ahora, vean en el otro lado de la tabla la diferencia cuando estamos hablando de una relación como un pacto. Es incondicional en el cumplimiento. Cuando yo hago un pacto, yo estoy diciendo, yo voy a comprometerme a cumplir lo que prometí, independientemente de lo que ocurra en el futuro. Fíjense lo radical que es esto, porque en el contexto del matrimonio estamos hablando de una pareja que yo tenía 21 años cuando me casé. Y a los 21 años yo dije, yo prometo estas cosas. Yo no tenía idea de lo que iba a pasar 10 años después, 20 años después, 30 años después. De hecho, yo he llegado a un punto ahora en donde tengo que contar el número de años con los dedos porque ya la matemática mental no me funciona, pero creo que ya pasamos de 40. No hemos llegado a 40 todavía. Se siente como 40. Anyway, pero vamos a llegar a 40 si el Señor no me llama antes, porque es que pues yo prometí eso. Y lo prometí a los 21 cuando yo no sabía nada de nada, ¿verdad? Pero eso es un pacto. El cumplimiento es incondicional. Ahora, luego, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque la pregunta que puede venir a la mente es, ¿y quién en su sano juicio haría un arreglo como ese? Vamos a ver, ¿verdad? Pero por ahora entendamos que el pacto es incondicional. Y está sostenido por el carácter de la persona que lo hizo. En este caso, mi carácter está reflejado en si yo cumplo o no cumplo. Y de nuevo, ustedes se preguntarán en este momento, ¿y quién tiene un carácter tal que puede sostener un pacto? Y la contestación es nadie, pero es porque no hemos llegado a la parte de quién es el que nos da el poder para poder sostener ese carácter. Y entonces la tercera parte es que el pacto no es transaccional, sino que es personal y relacional. Ahora, no malentiendan, yo no estoy diciendo que en el pacto no hay obligaciones. En el pacto hay obligaciones y la obligación es mayor que la de un contrato. Pero el pacto en sí es personal. Yo no puedo hacer un pacto transaccional. El pacto es personal. Y tiene que ver con la relación entre las dos partes que hacen ese pacto. A diferencia del contrato, que la cláusula de salida está incluida en el contrato, ¿verdad? Siempre hay una cláusula que dice, si estas cosas no se cumplen, you're out. En el pacto, la permanencia del pacto se asume. No hay nada que diga allí, si esto no funciona, pues entonces tiene esta cláusula de escapatoria.
Porque en el pacto, la permanencia de la obligación y la permanencia del acuerdo es parte de la definición misma de pacto. En otras palabras, se asume que es permanente. Y finalmente, y este probablemente es lo que ata todo esto, es lo que hace posible todas estas cosas, es que está basado en quién es Dios y quién yo soy en Cristo. Es mi identidad en Cristo lo que permite que el pacto sea posible. Por eso es que si la persona no está en Cristo, tú puedes ir a la iglesia y tener la ceremonia y hacer tus compromisos y leer las palabras y todo lo demás en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Y la realidad es que eso son palabras vacías si tú no tienes una identidad en Cristo, porque es la identidad en Cristo lo que hace posible que este pacto sea verdaderamente un pacto. Así que la implicación aquí es importante, porque en un contrato tú permaneces con la otra persona mientras la otra persona cumple con lo que han acordado. En un pacto tú permaneces con esa persona, tú estás atado a esa persona, tú estás obligado a esa persona por la promesa que tú le hiciste a Dios. El pacto se sostiene precisamente cuando las cosas se vuelven difíciles. Donde nosotros nos damos cuenta si hay un pacto o un contrato, no es cuando las cosas están bien, es cuando las cosas están mal. Porque ahí entonces es donde ponemos a prueba el pacto. Donde ponemos a prueba el pacto. Quiero repetir o enfatizar esta idea de que el pacto se forma no por las promesas que yo le hago a mi cónyuge, sino por las promesas que yo le hago a Dios. No sé, cuando ustedes, hace tiempo que yo no he estado en una ceremonia de bodas, pero ¿cuál fue? Isabel. Ah, sí, es la de Isabel, es cierto. Es cierto. En la... no, sí. No. Esa es una de las ventajas de estar casado. Tú tienes backup memory. En la ceremonia, cuando el ministro le está diciendo a las parejas, tú prometes esto y esto, en enfermedad, en esto, cuando la persona responde mirando hacia el frente. ¿Verdad? Responde mirando hacia el frente. La idea es que estas promesas no son el uno al otro. Estas promesas son hechas al ministro, si lo quieres ver así, quien está representando a Dios en esta ceremonia. Cuando dice, tú vas a estar con él o con ella en la enfermedad y en la salud, en la riqueza, en la pobreza, ¿verdad? Cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén mal, cuando salga el sol, cuando esté lloviendo, y entonces uno responde, I do. Uno responde en lo afirmativo, pero está respondiendo hacia el frente, porque a quien uno le está haciendo esa promesa no es la persona que está al lado de uno, es a Dios. Y claro, en las ceremonias de matrimonio modernas, ahora vemos que después que hacen eso, pues entonces ellos vienen y se miran el uno al otro, sacan como 75 páginas si eres una mujer, y un pedacito de papel arrugado si eres varón, y entonces se hacen promesa el uno al otro. ¿Han notado eso de que las novias tienden a tener 6 páginas mientras que el varón tiene un index card? Y se hacen promesa uno al otro, which is fine. Pero en la ceremonia tradicional de bodas, las promesas se hacen a Dios, porque el pacto en última instancia es un compromiso y unas promesas hechas a Dios.
Así que cuando las cosas están malas, y yo digo, yo no quiero estar con esta mujer ya porque reasons, ¿verdad? Yo digo, me voy a quedar como quiera, porque even though I don't like her right now, I still like God. ¿Verdad? Aunque yo no me lleve con ella ahora mismo, me sigo llevando con Dios y voy a cumplir la promesa que le hizo a Dios. Eso es lo que hace el pacto posible. Pero claro, sería un matrimonio miserable si la única razón por la cual continuamos juntos es por el trato que hice con Dios. Sí, hermano. Es por eso que la ofensa que uno comete contra la pareja es últimamente contra Dios. Claro, claro. Y by the way, eso es cierto de todo pecado. Cuando yo peco contra Guillermo, el primer ofendido es Dios, no Guillermo. Y eso es súper importante a la hora de hablar del perdón. Porque si yo ofendí a Guillermo y yo nunca me di cuenta, nunca le pedí perdón a Guillermo, y ocurre una situación en donde ya Guillermo no está disponible. Guillermo se murió. Dios no lo quiera. Pues en ese caso, fíjense de que si el pecado fuera exclusivamente contra Guillermo o principalmente contra Guillermo, no hay posibilidad de perdón para santos. Pero la razón por la cual hay posibilidad de perdón para santos es porque a quien yo ofendí antes de ofender a Guillermo fue a Dios. Y entonces me di cuenta tarde para poder buscar el perdón de Guillermo, pero Dios siempre está disponible para perdonar. Y entonces Dios es el único que puede perdonar a nombre de otro, ¿verdad? Porque si yo le pisé el callo a Guillermo y Guillermo se murió, Solimarí no me puede absolver porque yo no le pisé el callo a ella. Pero el punto aquí es que el callo de Dios es el primero que pisamos cada vez que nosotros pecamos. Buen punto ese, hermano. Así que esa es la situación. El pacto se sostiene cuando las cosas se vuelven difíciles, porque está sostenido por la promesa que le hacemos a Dios. Pero las cosas no se pueden quedar ahí, porque, de nuevo, sería un matrimonio miserable si solamente está unido por nuestra fidelidad a Dios y no a nuestro cónyuge. Vemos entonces la historia de Oseas, y no voy a ir en muchos detalles sobre esta historia, sí les invito a que la lean. Pero esta es una historia que ilustra la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y Dios tenían un pacto, y entonces Dios está ilustrando la fidelidad al pacto a través de la historia de Oseas. Si ustedes recuerdan, en la historia de Oseas, Dios llama al profeta y le dice: ve y cásate con esta mujer que es una prostituta. Llámala, cásate con ella, porque al hacer esto, usted se imagina el pobre Oseas, ustedes... Oseas entonces viene y se casa con Gomer, que es una prostituta. Ahora, entiendan, Dios no está diciendo ve y cásate con una prostituta y que esta es la forma en que los matrimonios deben funcionar. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios no está haciendo. Lo que Dios está haciendo es haciendo una profecía actuada. Porque fácilmente Oseas pudo haber separado y decir: así dice el Señor, y pum, 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 y dar el mensaje, darle el oráculo. Pero en otras ocasiones lo que los profetas hacían era que ellos actuaban la profecía. Esto no es la única vez que ocurre en Oseas, ocurre con otros profetas también, donde ellos actúan la profecía. Y aquí el actuar la profecía implicaba ir casarse con una mujer infiel y
demostrarle amor de pacto y fidelidad, aun cuando la mujer era infiel. Y el punto de Dios es, Israel es infiel. Y la aplicación para nosotros es, la iglesia es Gomer. La iglesia es infiel a veces. Y entonces, cuando la iglesia es infiel, cuando Israel fue infiel, Dios no abandonó el pacto. Dios mantuvo su fidelidad al pacto. Y si ustedes están interesados, lean el resto del libro de Oseas, no es largo, y se van a dar cuenta de que la forma en que Dios sostiene el pacto no es a través de decir, no es a través de perdón barato, ¿verdad? Y a lo que yo me refiero con perdón barato no es, tú eres una prostituta, tú te estás casando con, ¿verdad? Tú te estás juntando con estos otros varones. Bueno, en la Biblia, prostitución es una metáfora para infidelidad espiritual. Estamos hablando de que Israel adoraba a otros dioses, multiplicidad de dioses. Y entonces, pues, si adoraba a muchos dioses, eso significa de que estaba siendo infiel y prostitución, porque era con varios dioses. Pero la fidelidad de Dios no es, sigue haciendo eso. A mí no importa que esté acostándote con otros hombres, yo como quiera te amo y yo como quiera mantengo el pacto. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que Dios está dispuesto a pasar por el proceso necesario para que Israel vuelva arrepentido y para que Israel se dé cuenta, ¿verdad?, del pacto que tiene y de cómo ese pacto se fortalece. En otras palabras, las acciones de Dios hacia Israel eran acciones para restaurar a Israel, para que Israel se diera cuenta de su pecado, para que Israel se arrepintiera de su pecado, para que Israel regresara a Dios y entonces Dios lo recibiera de vuelta. No, lean Oseas y se van a dar cuenta que eso es lo que ocurre. Porque dice aquí que en Oseas 2, 19 al 20, esto está en sus hojas. Dice así: te desposaré conmigo para siempre. Ahí, ese es pacto. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Fíjense de que está el elemento de fidelidad en justicia y derecho, y también en misericordia y compasión. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Así que Dios está siendo fiel al pacto con la intención de que Israel venga a la justicia, a la santidad, a lo que en inglés le llaman righteousness. O sea, de que todo está diseñado para que Israel sea santo. Y Cristo hace lo mismo con la iglesia. Cuando nosotros somos infieles y tenemos la seguridad de que tenemos nuestro perdón en Cristo, no podemos tomar la actitud de no importa lo que yo hago, no importa si me arrepiento, no importa si vengo o no vengo a Cristo pidiendo su perdón, porque yo sé que Él me va a perdonar como quiera. Eso es pecado. Y ese pecado tiene un nombre. Es el pecado de presunción. Es el asumir que Dios tiene que actuar de ciertas maneras debido a que, pues porque no le queda de otra. Cuando decimos, no, pero es que venga el Señor porque el Señor es un Dios perdonador. Ay, no, yo sé. Estoy haciendo lo malo
Y lo estoy haciendo con gusto y alevosía porque yo sé que eventualmente voy donde el Señor a pedir perdón y el Señor me va a perdonar. Es la mujer que se casa con un inconverso o un hombre cristiano se casa con una mujer inconversa y dice, a lo mejor se convierte, o aún si no se convierte, el Señor entiende y el Señor perdona. Eso es el pecado de presunción. Porque a propósito me voy a casar con un inconverso, porque es el trabajo de Dios entonces asegurarse de que se convierta. Eso es un pecado de presunción. Tú estás haciendo lo malo a propósito, contando con la misericordia de Dios. O como si haces algo contra alguien y dices, pues Dios me perdona, también igual. Claro. No quieras perdonar a esa persona. Claro. Y eso fue lo que causó la tensión con Guillermo. ¿Se acuerdan cuando Guillermo se murió? Si Guillermo fuera supersticioso, diría, mira, deja de estar diciendo eso. Eso fue lo que causó la tensión, ¿verdad? Porque yo reconocí de que aun cuando Dios me perdone, yo puedo ir a Dios para pedir perdón. Lo que yo le hice a Guillermo no es irrelevante, es importante, ¿verdad? Cuando David en el Salmo, ¿se acuerdan el Salmo que David escribe después que se dio cuenta de su infidelidad con Betsabé y todo eso? Entonces le dice a Jehová, ¿verdad? Bienaventurado el varón cuyas transgresiones han sido perdonadas, ¿verdad? Y entonces dice, porque contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y piensen de que esa es una forma extraña de hablar acerca del pecado, porque cuando David dice contra ti, Dios, y contra ti solo he pecado, usted estaría perdonado si piensa, ¿what? Él pecó contra Betsabé, él pecó contra Urías, él pecó contra Joab, él pecó contra el pueblo de Israel, él pecó es difícil, exacto, él pecó contra su propio pueblo. Es difícil ver contra quién no pecó David. Sin embargo, él dice, contra ti fue quien pequé. Porque es la idea esta de que todo pecado, independientemente de quién sea el objeto inicial, es primero contra Dios. Porque estamos violando su ley, estamos violando su carácter. Así que, ¿qué hacemos entonces? Si no podemos simplemente decir, ok, como es un pacto, y el pacto es permanente, y Dios perdona y todo lo demás, si no podemos hacer eso, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y entonces ahí es donde entran estas dos prácticas, ¿verdad? Es la práctica de perdonar, la práctica de soportar. La práctica de soportar a veces le llamamos la práctica de tolerar. Y estas son dos prácticas que son separadas, pero son necesarias en el matrimonio. Y como hacemos todas las semanas, vamos a leer estas tres, vamos a leer esto, ¿verdad? Dice que en la parte C dice, ¿cómo permanece unida una pareja a través de los inevitables desengaños, fracasos y heridas que acompañan cualquier matrimonio de larga duración? Pues soportando y perdonando, o perdonando y soportando, en el orden que ustedes quieran. María, que tú tienes el micrófono, léeme la primera. Dice, soportar, tolerar la imperfección. Soportar es la práctica de tolerar las debilidades, peculiaridades, hábitos molestos y limitaciones de tu cónyuge sin condicionar tu amor a que cambie. Tu cónyuge nunca será exactamente quien esperabas. Ninguno de nosotros lo es. La tolerancia consiste en extender gracia a la persona que tu cónyuge realmente es, no a la persona con la que te casaste en tu imaginación. ¿Sí? Así que soportar es, de nuevo, yo no puedo hablar por ustedes, no quiero arriesgarme de calumniar a ninguno de ustedes, pero en mi matrimonio tienen malas mañas. Los participantes en el matrimonio que viven en mi casa
pues tienen malas mañas, tienen sus cosas, y entonces tienen sus manías. Tienen sus manías. Tenemos. No, por eso es que estaba diciendo, este matrimonio que vive en casa tiene sus manías. Y entonces durante años y años y años, pues uno piensa, ¿verdad?, que a esta altura van a cambiar, pero no cambian. Y entonces llega un momento dado en donde uno tiene que tomar una decisión. O acepto a esta persona con las manías, mañas, hábitos, ¿verdad?, pongan el nombre que ustedes quieran, con el único propósito de mantener la paz, o sigo peleando esta batalla. Y entonces, pues, si usted quiere tener un matrimonio que no sea miserable por décadas, pues entonces la práctica del soportar o tolerar es importante. Esto es lo que Pedro se refería cuando él decía de que el amor cubre multitud de pecados. ¿Verdad? Que el amor cubre multitud de pecados. Usted no debe sorprenderse de que su cónyuge tiene estos pecados porque vive en un mundo caído y está en el proceso de remodelación, ¿se acuerdan? Así que el amor es el tipo de amor que cubre esos pecados, en donde uno... Fíjense en lo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que uno no sigue sufriendo por esas cosas. Sigue molestando a uno, pero you just let it go. Eso es lo que uno hace. De hecho, este principio bíblico es tan y tan importante que el mundo secular tiene una versión. ¿Ustedes alguna vez han escuchado esta expresión? Happy wife, happy life. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sí? Pero han escuchado, ¿verdad? O sea, una mujer contenta, ¿verdad? Una mujer contenta es un matrimonio feliz. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo esa frase? Y de nuevo, esta frase es secular, pero fíjense de que la semilla dentro de esa expresión es déjala, ¿verdad?, que haga sus cosas, ¿verdad? Porque en la medida en que la mujer esté tranquila y tú le aceptas esas cosas, pues entonces tu vida va a ser más fácil también. ¿Sí? De eso es a lo que ellos se están refiriendo. Y por eso es que vemos, ¿verdad?, y lo vemos en las comedias en donde la esposa viene y le dice al marido, y entonces el marido contesta con yes, dear. ¿Verdad? Porque pelear el issue es más trabajo de lo que amerita. Y funciona al revés también. Funciona al revés también, en donde el marido tiene estas cosas, en donde el marido, y entonces la esposa dice, sure dear. Ella sigue pensando de la misma manera en que pensaba antes, le sigue molestando igual. It's just not worth it. ¿No? Y entonces, pues, si nosotros tomamos en serio el hecho de que vivimos en un mundo caído, en donde todos estamos, ¿verdad?, defectuosos, sí. ¿Usted está de acuerdo de que hay ciertas cosas que tenemos que ver, argument? Tenemos que, tiene que haber diálogo y pues pelear, porque si puede haber un momento donde pues discusiones. Claro, y de hecho... De matrimonio es normal tener esas. Claro, y eso es un buen segue, ¿verdad? El maltrato no va No. Lo que Jasmine está diciendo nos lleva a la segunda práctica, que es la práctica del perdón, ¿verdad? ¿Quién me lee la segunda? Hoy, que se nos está acabando el tiempo. Perdonar, cancelar la deuda. El perdón es la práctica de cancelar una deuda genuina. Cuando tu cónyuge te ha agraviado, traicionado tu confianza, hablado con dureza, actuado egoístamente de manera seria,
El perdón significa no aferrarte a la ofensa. No es pretender que no sucedió, ni suprimir tu dolor, sino renunciar al reclamo. Pablo escribe, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Alguien que me lea la número 3? Seguir perdonando. El patrón de 70 veces 7. Jesús le dijo a Pedro que debemos perdonar no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No estaba planteando un problema matemático, estaba señalando un patrón de una postura. El perdón no es un evento de una sola vez, sino un ritmo, una forma de relacionarse que se extiende infinitamente. Así es como se ve el amor de pacto en el mundo real. Okay. Y quiero comenzar con el 3 antes de llegar al 2, porque el 3 habla acerca de, podemos ver el perdón como un evento, o podemos ver el perdón como una postura. Y es importante que nosotros veamos el perdón como una postura de corazón delante de los demás. En otras palabras, tenemos que tener la disposición de perdonar porque Cristo requiere que nosotros tengamos un corazón perdonador como Dios lo tiene. Fíjense de que la disposición de perdonar nos dice poco acerca de cómo es que nosotros hacemos esto. Lo que nos dice es el tipo de corazón que es necesario para poderlo hacer. Así que dentro del contexto del matrimonio, ambos, porque es un pacto, ambos tienen que estar con esta postura de que si hay una ofensa seria, si hay una ofensa en donde el soportarlo no es particularmente productivo, ¿verdad? Y voy a dejar que ustedes piensen en qué situaciones caerían en esa categoría. Pero si el soportarlo no es productivo, en donde sí hay que hablarlo y en donde sí hay que traer el issue a discusión, que es lo que Yasmin está diciendo, y ciertamente hay que hacer eso. Hay que hacerlo con una postura de corazón que promueva reconciliación. Claro, claro. Así que usted va donde su cónyuge y entonces pues le dice, mira, esto es lo que tú estás haciendo, esto fue lo que tú hiciste, este es el impacto que tiene en mí, esto no está bien. Y entonces tener la postura de perdonar, ¿verdad? Cuando la persona se da cuenta y cuando la persona se arrepiente, ¿no? Lo cual nos lleva entonces al número 2, que es el perdón como cancelación de deuda. Lo que uno hace cuando uno perdona es que uno renuncia a la deuda que la ofensa causó. Uno renuncia a la deuda que la ofensa causó. En otras palabras, uno no se aferra a la ofensa. Uno no dice, mira, me hiciste A, B y C, la persona, tu cónyuge te dice, lo lamento, ¿verdad? Se arrepiente, y entonces tú le dices, ok, te perdono, y entonces la próxima vez que tienen una pelea, tú le recuerdas la poca vergüenza que te hizo, que aparentemente tú le habías perdonado, pero aparentemente no, porque vuelve a la superficie. Esa no es la dinámica de la que estamos hablando aquí, porque un corazón perdonador que luego perdona, la ofensa desaparece, ¿verdad? La próxima vez que me hace algo, esta es la segunda, no, esta es la primera. Siempre es la primera. Si tú perdonaste, la próxima siempre es la primera. Lo cual hace que Pedro pregunte, ¿y cuántas veces? ¿Verdad? 7 veces. 7 veces suena completamente razonable. Y entonces Jesús le dice, no es 7 veces, 70 veces 7, diciendo que es una forma indefinida, ¿verdad? No un programa matemático, es una forma indefinida de persona porque se trata de la disposición del corazón. Si tú tienes la disposición del corazón que está dispuesto a perdonar, pues entonces esa disposición no lleva cuenta. No lleva cuentas.
Ahora, díganme ustedes si esto no es algo que es indispensable para que un matrimonio sobreviva. Si la respuesta suya es no, yo voy a aferrarme a estas ofensas, pues entonces básicamente a lo que tú te apuntaste fue a un matrimonio que va a ser miserable. Va a ser miserable. Porque garantizado que lo que te hizo el cónyuge hoy, que ustedes hablaron, se reconciliaron, perdonaron y olvidaron, va a pasar de nuevo. No porque la persona sea deshonesta, es porque vivimos en un mundo caído, con el mundo, la carne y el diablo. Va a llegar un momento en donde eso no va a ser un problema. Va a llegar un momento en donde el mundo, la carne y el diablo no van a ser un problema. Esa es nuestra convicción. Pero ese día no es hoy. Y mientras estamos aquí, necesitamos ser especialistas. Tenemos que ser profesionales en estas prácticas de soportar lo que se puede soportar y perdonar lo que se tiene que perdonar. Y aquí la clave es en Colosenses 3:3, en donde dice, como Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y entonces, concéntrense, porque no, nada de estas cosas que yo dije aquí específicamente dice cómo yo hago eso. Entonces, la Biblia nos dice, tú lo haces como Dios en Cristo lo hizo por ti. Entonces, tú tienes que dedicarte a estudiar eso. ¿Cómo es que Dios en Cristo me perdonó a mí? Y entonces ahí es donde entran muchas de las cosas que hemos estado viendo en la serie de sermones, ¿verdad? Dios tiene cierto tipo de carácter. Dios tiene un amor que toma la iniciativa. Entonces, Dios tiene también ciertos requisitos. Y entonces, pues si nosotros vamos a seguir el patrón de cómo es que Dios nos perdona en Cristo, tenemos que tomar en consideración todas esas cosas. Sí. Hermano, y también con eso que acabas de decir, siempre reconocer que el orgullo lo tenemos que hacer a un lado. Uh-huh. No podemos hacer todo esto que Dios nos pide en un matrimonio solos. Uh-huh. Necesitamos que Él lo haga por nosotros y a través de nosotros. Dejar el orgullo a un lado significa dejar pasar la ofensa, perdonar la ofensa y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para poder continuar. Claro. Es dejar el orgullo a un lado siempre. Claro. Y seamos honestos, por asunto de temperamento, siempre hay uno en el matrimonio donde hace esto mejor que el otro. Siempre hay uno. Los tengo estos dos enfrente, así que... Siempre hay uno de ellos en donde parece ser que se le hace más fácil soportar y perdonar que al otro. Pero muchas de estas cosas tienen que ver con temperamento, el tipo de persona que yo soy, pero también hay issues espirituales que pues, somos orgullosos, ¿verdad? Y hay una parte de nosotros, ustedes saben esto, hay una parte de nosotros que prefiere morirse antes que doblar la rodilla. Hay una parte de nosotros que prefiere morirse antes de aceptar que yo hice lo malo. Y entonces, pues, contra eso es contra lo que estamos batallando. Y quien único resuelve ese problema no es tu cónyuge y no es terapia. Quien único resuelve ese problema permanentemente es reconocer cómo es que Dios nos amó en Cristo. Si nos cae el 20 espiritual en ese sentido, entonces va a parecer absurdo el yo no tener una disposición de perdón a la luz de todo lo que Dios en Cristo ha hecho por mí. Vamos a tener que dejarlo aquí y hoy no hay separación de grupos porque se nos acabó el tiempo. Pero lo que sí les invito es que miren esas preguntas, porque esas preguntas básicamente lo que están haciendo es confrontándoles con estas ideas que hemos estado considerando aquí. Así que tomen el tiempo, miren
miren esas preguntas, miren también los retos de aplicación y para que esto cale, ¿verdad? No queremos que esto se quede a nivel de teoría.